Hola, ¿qué tal? Esta es la clase número 3 de Antropología Filosófica, cursada 2022. Bueno, ante todo, pido disculpas. Esta clase corresponde al día 19 de abril del 2022 y por una serie de inconvenientes técnicos de grabación, básicamente. Bueno, hemos tenido que tomar eh, algunas cuestiones muy largas de contar, pero simplemente por eso nos hemos demorado en la elaboración de esta clase. Eh, la clase de hoy está pensada para enfocar eh, las fuentes de Fichte que tenemos en este curso, hacer un marco de presentación, eh, indicar algunos problemas o problemas para la lectura, señalar los momentos principales de los textos seleccionados y quizás también leer algún pasaje significativo para ilustrar un poco esos conceptos. Y bueno, justamente los textos de Fichte seleccionados en este curso son la reivindicación de la libertad de pensamiento, las lecciones sobre el destino del sabio, el fundamento del derecho natural y el destino del hombre. Vamos a hablar de cada uno de ellos, vamos a tratar de enmarcar el sentido del texto, el recorte, algunos temas a tener en cuenta en discusiones de contexto, pero también metiéndonos en distintas problemáticas internas a los textos, como para que después, al momento de elaborar la exposición oral y al momento de preparar el ensayo monográfico o monografía, tengan algunas referencias para poderse instalar de lleno en el texto. La clase próxima será presencial y haremos una presentación de Schelling, de su vida, de su obra, de las distintas etapas y de cómo va reformulando la doctrina de la ciencia de Fichte. Y las clases anteriores, también presenciales, de las que venimos, hemos analizado justamente primero la problemática propia de la antropología filosófica, distintas preguntas, distintas características que se van presentando, y hemos trazado una distinción entre la antropología más filosófica, más endogenista, más centrada en un debate específico del siglo XX, con determinados protagonistas, como son el caso de Max Scheler, de Helmut Plessner, de Heidegger, de Cassirer y de Gehlen también. Y hemos abierto el juego en la segunda clase, que es la clase pasada, también presencial, a pensar una antropología filosófica en la obra de Johann Gottlieb Fichte, presentando un poco su trayectoria y algunos conceptos principales de la doctrina de la ciencia. Con ese trasfondo, ahora vamos a ir entonces a las fuentes que tenemos seleccionadas para este curso y que recomendamos leer con atención y con detenimiento. Justamente por eso es que planteamos no leer la obra entera, si alguien obviamente la quiere leer, bienvenido sea, sino enfocarnos en determinados pasajes para poder hacer justamente una lectura más detenida de estos textos. Bueno, muy bien. Entonces comenzamos con la reivindicación de libertad de pensamiento de 1793. Es uno de los escritos de revolución junto con la consideración, ¿no? El texto tiene un título bastante largo, consideración para la rectificación del juicio del público sobre la Revolución Francesa,
ambos textos se han publicado como escritos de revolución y ambos textos fueron publicados anónimamente por parte de Fichte, en el caso de la consideración, bueno, incompleto, pero interviniendo en el espacio público, ¿no? Claramente a favor de la Revolución Francesa cuando hay una serie de reacciones bastante negativas. Indudablemente este texto, la reivindicación, se entronca, ¿no? Claramente con la cuestión de la libertad de expresión, es el tema, la libertad de pensamiento, básicamente remite también a la libertad de expresión y en este sentido se conecta directamente con el texto de Kant, que es la ilustración, ¿no? Hay justamente una temática común que podemos incluso problematizar. Es curioso, bueno, que a partir de 1788 y hasta 1791 y después cada vez más, se acentúa el proceso de censura sobre lo que se publica. Es decir, hay más control, las obras tienen que ser entregadas a un censor que las revisa previamente y determina qué se publica y qué no. Con lo cual el despotismo ilustrado pierde esa idea, digamos, de difusión de la cultura a partir de la libertad de expresión y se vuelve un despotismo más tradicional, podemos decir. En este sentido, bueno, Kant se encuentra también escribiendo en este momento y va a publicar la primera parte de la religión dentro de los límites de la mera razón, esto lo comentamos la clase pasada, y está de alguna manera pendiente del tema de la censura. Lo curioso en particular de Fichte es que primero se manifiesta a favor de la censura, pero acá en esta obra se manifiesta claramente en contra. Entonces hay como un cambio de posición muy rápido, en muy breve tiempo. Con lo cual se pueden especular muchas cosas, pero es extraño, por lo menos a primera vista es extraño. Es cierto que en 1793 todavía no está elaborada, expuesta la doctrina de la ciencia, pero también es cierto que se pueden detectar huellas de esa elaboración en esta obra concretamente, en algunos pasajes, ¿no? En algunos puntos específicos. Y la verdad que es una obra bastante interesante para leer, muy polémica, de fuerte intervención de parte de Fichte en la esfera pública. Quizás el tema del anonimato tenga algo que ver con este modo de intervención, pero me parece que hay ideas filosóficas, o podemos tratar de ir dilucidando cuáles son las ideas que están detrás. Nosotros hemos recortado solamente las primeras páginas de este texto en la traducción más clásica, más conocida de Tecnos, que es la traducción de Faustino Oncina. Hay una traducción más actual, más nueva, en un libro de María Jimena Solé, la profesora Solé de Historia de la Filosofía Moderna, en un librito que se llama ¿Qué es la Ilustración? El debate en Alemania, finales del siglo XVIII, editado por la Universidad Nacional de Quilmes en el año 2018. Incluye toda una cantidad de textos muy variados y muy interesantes, e incluye también, a partir de la página 329, esta edición de la traducción, de la reivindicación de la libertad de pensamiento. Así que hay una edición más nueva y podemos mencionarla. Bien, esto entonces como presentación, marco general del texto.
Bien, podemos plantear algunas preguntas o problemas de partida para este texto en base a algunas discusiones que están en torno del mismo. ¿Es un texto apologético panfletario, podríamos plantear, más retórico que filosófico? Bueno, es una pregunta que se puede hacer. Indudablemente tiene un tono de punta a punta, ¿no? No solo la parte que tenemos para leer, sino hasta el final mismo, muy retórico, muy apelativo, muy de intervención en el espacio público. La cuestión es si tiene contenido filosófico relevante o es solamente retórico, ¿no? Y si tiene contenido filosófico, ¿cuál es? Otra pregunta, problema bastante interesante y bastante difícil de decidir es si este texto se inscribe en la misma línea de la ilustración, del progreso, de la razón, o si acaso resulta ser más bien crítico de la ilustración, ¿no? Mostrando sus deficiencias. Dijimos que se entronca con el texto de Kant, respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración?, el famoso texto de Kant. La cuestión es si Fichte reivindicaría realmente el juego de palabras con el título, reivindicaría la ilustración o más bien trazaría una crítica de la ilustración. ¿Qué pesa más? Si la reivindicación de qué o la crítica. Un lindo tema este para analizar y para interpretar también, ¿no? Bueno, una cuestión más de contexto, si se quiere, sería por qué cambió de posición respecto de la censura, ¿no? Es decir, en poco tiempo, decíamos, en textos anteriores, Fichte estaba a favor de la censura y ahora está decididamente en contra en este texto. ¿Y a qué se debería ese cambio, no? Pero bueno, esto nos llevaría más a cuestiones biográficas y habría que ver si conceptualmente se puede dilucidar por qué esta, por lo menos vacilación, podríamos decir, o cambio de posición respecto a la censura. Y otra pregunta, problema bastante importante en esta obra, vale también para el otro escrito de Revolución, las consideraciones sobre el juicio del público, sobre la Revolución Francesa. La pregunta es qué posición tiene Fichte respecto de las instituciones, ¿no? ¿Cómo las caracteriza? Vamos a ver que en algún pasaje las deduce. ¿Es una mirada negativa? ¿Es una mirada positiva? Y al mismo tiempo, ¿qué posición traza respecto de la sociabilidad más horizontal, ¿no? Entre pares? También parece, es una mirada más positiva, es una mirada más negativa. Y cuando hablamos de las instituciones vamos a hablar del contrato, del Estado, ¿no? Mientras que cuando pensamos en la horizontalidad pensamos más bien en la interacción entre individuos. Y si es una mirada conceptual, ¿no? Estas posiciones que tiene respecto a las instituciones y la sociedad, ¿responde a motivos conceptuales o responde a motivos fácticos, más de coyuntura, de intervención, como decíamos, en el espacio público ante la situación de censura, ¿no? Es decir, tiene una dimensión conceptual detrás que la sustenta, esta mirada positiva, negativa respecto a instituciones y sociedad, o hay acaso un juego más retórico, ¿no?, que filosófico, de tratar de acomodar la argumentación al problema que se le presenta.
Bueno, son preguntas para pensar. Bien, en cuanto a los temas que aparecen en la reivindicación, como decíamos, bueno, es una intervención en el espacio público, hay una fuerte crítica al poder, esto ya se puede ver en el subtítulo, ¿no? La segunda parte del título, reivindicación de la libertad de pensamiento a los príncipes, ¿no? Frente a los príncipes. O sea, hay un afán polémico de parte de Fichte y un direccionamiento bastante fuerte, ¿no? A los príncipes de Europa que hasta ahora la oprimieron. Hay una crítica al poder, claramente, ya desde el título. La descripción de la época que aparece en el prólogo es una descripción claramente donde los príncipes, ¿no? Los soberanos, las cabezas, buscan zanjar la diferencia con sus conciudadanos, ¿no? Mediante la estima a los sabios y a la sabiduría, ¿no? Con lo cual ya la mirada sobre la ilustración, o sea, la ilustración está leída en este código, ¿no? En esta idea de, bueno, es un intento por suturar lo que está desgarrado. Esto es lo que hacen los príncipes, ¿no? Mantener los privilegios del despotismo, ese desgarramiento entre los gobernantes y los gobernados. Y de hecho, justamente usar la palabra conciudadano tiene toda una connotación, ¿no? En este contexto. Y dice que bueno, que la reivindicación no busca ofender, sino ayudar a esclarecer lo que sucede. Bueno, lo que sucede es que las constituciones actuales han consagrado, han marcado, han clausurado una miseria de la que hay que salir. Y para salir hay dos caminos en la historia, o la revolución violenta o el progreso gradual. ¿Qué sucede si se impide ese progreso? Bueno, puede haber sumisión, y entonces ahí se da todo un proceso, ¿no? de opresión y de cuánto aguanta esa sumisión. O puede haber una ruptura violenta donde la revolución se vuelve absolutamente necesaria. También el punto es que a veces el problema no es el príncipe, sino el hecho de que han logrado consolidar un consentimiento sobre ellos o una estima respecto de su figura, y acá cobra notoria importancia lo que Fichte denomina los satélites del despotismo. ¿Quiénes son los satélites del despotismo, no? ¿Qué hacen? Y también hay toda una crítica a la felicidad, ¿no? Como diciéndole al príncipe, vos no tenés que hacernos felices, no hagas las cosas para que nosotros nos sintamos bien, vos tenés que ser justo. O sea, hay una crítica al paternalismo propio del despotismo, este paternalismo que dice, bueno, no, los ciudadanos son menores de edad, no pueden decidir por sí mismos, nosotros sabemos qué es lo que les va a hacer bien, y por eso tomamos decisiones y no los consideramos libres, sino simplemente súbditos. Y ahí traza sobre el final del prólogo una clara separación entre felicidad y justicia en ese sentido, ¿no? En ese sentido, no, deja que nosotros nos encargamos de ser felices, vos tenés que ser justo. Ya en el discurso, analiza una suerte de época más remota, digamos así, donde el despotismo se intentaba legitimar a partir del derecho divino. Y justamente este derecho divino justificaba la esclavitud en contraposición a la libertad, que claramente es un derecho inalienable. El punto es que para Fichte la apelación al derecho divino no implica ningún tipo de justificación ni de legitimidad.
No hay legitimidad ni por la fuerza, ni por el saber, ni por la herencia. Él anula todas las vías. Y entonces la libertad del ser humano es un derecho inalienable. El hombre es un ser libre y que solo tiene que obedecer la ley moral o que está además evidente en su propia conciencia. Y como ser libre tiene derecho a todo lo que la ley no prohíbe. Es decir, tiene derecho a las condiciones concretas a partir de las cuales puede realizarse el deber. Y entonces acá hay que distinguir, dice Fichte, entre derechos inalienables y derechos alienables. A través de un contrato se transfieren determinados derechos que son, por definición, alienables, pero no se transfieren los que, por definición, son inalienables, y entonces se conforma una sociedad civil con un poder ejecutivo, o sea, con una cabeza, que se llama príncipe. Y acá viene el punto, después de toda esta génesis de las instituciones. ¿Puede el príncipe restringir la libertad de pensamiento? Y acá por libertad de pensamiento, hay que decirlo, no significa el solo ejercicio del pensar en el fuero interno. El pensamiento tiene una dimensión externa, ¿sí? De expresión, de mostración. Y esa dimensión externa tiene que ver justamente con el comunicar, con el dar, con el recibir, con el compartir o con el derecho a la comunicación, ¿no? La interacción libre y voluntaria. La cuestión entonces es si eso efectivamente es alienable o no, o es constitutivo de la propia personalidad. Bueno, no voy a espolear el resultado, pero sí puedo, si me permiten, leer un pasaje donde esta cuestión empieza a tomar mucho color, ¿no? Bueno, primero un pasaje interesante que aparece en la página 18 hacia la mitad, un poquito más abajo de la mitad, donde dice el ejercicio de la libertad, ¿no? Podría decir la exteriorización de la libertad en el pensar, es al igual que el ejercicio o la exteriorización, ¿no? De la misma en el querer. Pensar y querer son inescindibles, ¿no? Recuerde teoría y práctica. Parte intrínsecamente constitutiva de su personalidad. Es la condición necesaria solo bajo la cual el hombre, ¿no? Puede decir yo soy un ser autónomo. Este yo soy tiene mucha connotación del primer principio de la doctrina de la ciencia, ¿no? Y que de nuevo es pensar, pero también es querer, por esta inseparabilidad teoría y práctica que hablamos la clase pasada. Y ya en la página 20, también un poco más abajo de la mitad, cuando presenta el dar o recibir, lo presenta con algunas como preguntas que también tienen un sentido entre un poco irónico, un poco retórico, pero tienen la fuerza de una afirmación cuando habla de la relación entre el dar y recibir. No tengo derecho a compartir mi pan con el otro. Claro, y este compartir, mitzutailen, es como también comunicar, digamos, es una palabra que implica un hacer común, digamos, ¿no? Un tomar parte junto con, para jugar con las palabras largas. Entonces no tengo derecho a compartir mi pan con el otro, a calentarnos ambos con mi fuego y encender con mi lámpara la suya. Si el otro no quiere mi pan, que no tienda la mano para recibirlo. Si no quiere mi calor, que se aleje del fuego. Ciertamente no tengo el derecho de imponerle mis dones, pero sí tengo el derecho de compartir, podríamos pensar, ¿no? Bien, bueno, dejo sin resolver la cuestión
la respuesta a esto más o menos está perfilada, pero bien, dejémoslo ahí. Bueno, pasamos al segundo texto de Fichte seleccionado, en este caso las lecciones sobre el destino del sabio. El título es Algunas lecciones sobre el destino del sabio, fueron lecciones públicas y publicadas, las dos cosas, en 1794, con un título, el título es Moral para sabios. Fichte está recién llegado a Iena, a la ciudad de Iena, como comentamos la vez pasada, que es donde se va a volver rápidamente famoso, y ya está escribiendo y publicando las primeras versiones de la doctrina de la ciencia, ¿no? La más conocida es el Fundamento de 1794. Pero acá ya está en pleno proceso de, digamos, de exposición de la doctrina de la ciencia. Estas lecciones sobre el destino del sabio, bueno, indudablemente causan revuelo muy rápidamente. Fichte es acusado de jacobino, de promover en los estudiantes una revolución sansculotista. Se publican, decíamos, en 1794, pero solo hasta la lección 5 o quinta. Fichte las continúa con algunas interrupciones, reprogramaciones. Hay algunas de estas lecciones que están publicadas, que se pudieron reconstruir, y otras que no. Y 3 de las que se pudieron reconstruir y se publicaron están en un libro de la Universidad de Valencia que se titula Filosofía y Estética, con el título, esas 3 lecciones que continúan estas, sobre la diferencia entre el espíritu y la letra en la filosofía, también traducidas por Manuel Ramos y Faustino Oncina, los mismos traductores de estas lecciones sobre el destino del sabio. Además, hay que decir que el tema del sabio, aunque la palabra sabio, bueno, hay que ver cómo se traduce, se podría también más literalmente traducir por docto. Podríamos decir, o algunos proponen, por ejemplo, traducir por intelectual, dado que va a aparecer muy fuertemente el tema del compromiso con la sociedad. Es un tema que va a reaparecer posteriormente en otras obras de Fichte. Particularmente en 1805 también va a dedicar unas lecciones sobre el tema del sabio, y en 1811, ¿sí? Como espaciadamente, pero es un tema que vuelve a sus preocupaciones. Es cierto que se puede leer esta obra, las lecciones sobre el destino del sabio, como continuidad o en continuidad con los escritos de Revolución, ¿no? Con esta suerte, digamos, de sociabilidad positiva, espontánea, por fuera de las instituciones. Y es cierto que hay una línea de continuidad en estas obras. Ahora, también es cierto que ya no aparece tan fuertemente la crítica al despotismo como sí veíamos en la reivindicación, donde hay una crítica directa, explícita al despotismo. Acá ya no aparece tanto eso y se empiezan a anticipar temas, ¿sí?, que van a ser desarrollados en la obra que tenemos después, el fundamento del derecho natural, ¿no? Entonces, de alguna manera uno podría ver un desplazamiento de una mirada más crítica hacia el Estado, una mirada negativa, un desplazamiento hacia una mirada distinta, por lo menos. No quiero digamos,
empujar mis interpretaciones. Pero indudablemente hay otra cuestión acá. Empiezan a aparecer otras cuestiones. Y también es cierto que en esta obra aparecen varios temas que surgen, temas muy interesantes, muy picantes, podríamos decir, pero que después no tienen solución de continuidad, o sea, que no permanecen, sino que, como decíamos recién, vuelven a reaparecer en otras obras bastante posteriores, digamos. Por ejemplo, por ejemplo, acá aparece el tema de la historia, que es un tema que no va a aparecer tan claramente hasta 1800 y después, digamos, ¿no? Como que en otras obras va a volver sobre esos temas. O, por ejemplo, como señalábamos, el compromiso, el fuerte compromiso que tiene el sabio o el intelectual con la sociedad. Por ejemplo, también la relevancia de la filosofía. Entonces, este tipo de cosas van a aparecer mucho después en otras obras, como que son temas que no han sido continuados tan fuertemente como uno imaginaba. Así que bueno, esto como marco general de presentación. Tenemos para leer entonces de la traducción de Oncina y Ramos las dos primeras lecciones de esas 5 lecciones. Y vamos a plantear algunos problemas de partida. Bueno, el primer problema que nos podemos plantear, muy genéricamente, ¿hay una antropología filosófica en esta obra? Podríamos preguntarnos. Bueno, si no, ¿en qué consistiría? ¿O por qué no? Es una pregunta muy genérica, como para empezar. Ya quizás metiéndonos un poco más en el contenido, podemos preguntar si, como propone Fichte al comienzo, realmente se puede aislar al hombre o al ser humano y estudiarlo por separado de lo social. ¿Esa abstracción realmente se puede hacer o es muy artificial? Hay otra cuestión que es común también a otra de las fuentes, ¿no? El destino del hombre, que lo podemos plantear. Realmente es cómo se compatibiliza esta noción de destino o destinación o Bestimmung, que después vamos a analizar, con la suposición de un sujeto libre, voluntario, donde lo importante es la acción, es el hacer, ¿no? ¿Cómo es que se puede compatibilizar eso con el destino, ¿no? ¿Qué entendemos por cada cosa? Y ya más una cuestión de contenido propio de la lección 1, sobre todo hacia el final de la lección 1, pareciera que hay una contradicción, ¿no?, entre el deber como búsqueda de una concordancia, una plena concordancia, pero que a la vez esa búsqueda es hacia algo que es inalcanzable por definición. Entonces, parecía ser que el deber nos manda algo, la concordancia plena, perfecta, pero que por definición es inalcanzable. Y acá la pregunta, el ejercicio de problematización interesante sería, ¿qué pasaría si fuera alcanzable? ¿Qué sucedería? ¿Qué nuevos problemas se suscitarían si esa concordancia plena fuera alcanzable? Ya entrando en la lección segunda, podemos preguntarnos si acaso Fichte logra resolver el conocimiento del alter ego, ¿no?, del otro. O simplemente lo plantea como problema. También podríamos preguntarnos por qué la reciprocidad, ¿no?, la simetría de posiciones en una relación recíproca debería primar
sobre la dominación, la fuerza, el uso de la fuerza, el sometimiento, ¿no? La asimetría de posiciones. Es un punto interesante de esta cuestión. ¿Y por qué también debería perfeccionarse el ser humano? En relación con esta pregunta del final de la lección 1, ¿por qué debería perfeccionarse si la perfección es en sí misma inalcanzable? Bueno, son todos problemas que podemos formularnos en la lectura del texto. Bien, metiéndonos ya en los temas de las lecciones sobre el destino del sabio, hay toda una serie de cuestiones de partida en la primera lección acerca de la relación entre el sabio y la sociedad, y cómo se establece ese destino y cuáles son los medios, ¿no? para encaminarnos o encaminar al sabio en ese destino. La cuestión del destino del hombre también aparece acá, el destino del hombre en sí, separado de los seres racionales. Todos estos temas, dice Fichte, son temas de la filosofía. Cuestión, y acá se pone muy técnico pero interesante cuando habla del yo puro, del yo soy, porque claro, acá ya está pensando los mismos términos de la doctrina de la ciencia que mencionábamos, ¿no? En ese primer principio, ese yo soy que también veíamos que aparecía en la reivindicación y que aparece obviamente en el parágrafo 1 del fundamento de toda la doctrina de la ciencia de 1794. Ese yo soy, como lo propiamente espiritual del ser humano, bueno, dice Fichte, es un fin para sí, un ser por sí, y esto tiene que ver con el destino y con el deber ser, ¿no? Y ese deber ser nos lleva a una búsqueda de concordancia entre lo inteligible y lo sensible, o a una identidad absoluta que se presenta como aspiración, como meta última, pero al mismo tiempo inalcanzable. Y esto conlleva un impulso a la transformación de las cosas, y esto es lo propio, esto es lo que se llama cultura. Muy interesante esto de transformación de las cosas, retengámoslo para verlo después en el derecho natural. Claro, el tema es que el ser humano no es Dios, ¿sí? No es perfecto y no transforma todo inmediatamente, sino que hay una aproximación infinita, ¿no?, hacia esa perfección, lo que implica una suerte de camino de perfectibilidad. Ya en la lección 2, que se titula El destino del hombre, ¿no?, el destino del hombre en la sociedad, aparecen temas de filosofía. Una cosa que tengan cuidado, que esta edición incluye, bueno, es una edición bilingüe, esto es lo que tiene de bueno, pero tengan cuidado con algunas notas que están en un fondo más oscuro, en un cuadro más oscuro, porque esas notas son de los traductores, no son de Fichte. Con lo cual hay que tener cierto cuidado con eso en la lectura, y están intercaladas, ¿no? De golpe ocupan una o varias páginas en realidad, interrumpiendo la lectura continua del texto, digamos. La lección 2, que empieza acá en la página 60-61, el destino del hombre en sociedad, decíamos, trata cuestiones de filosofía, doctrina de la ciencia, ¿no?, que, como venimos señalando desde la clase pasada, es lo mismo, contrapuesta por un lado al dogmatismo y por otro también al escepticismo. Y menciona, solo menciona, no profundiza, que el derecho natural tiene que ocuparse de dos cuestiones: el cuerpo propio y el reconocimiento de seres racionales. Es interesante esto, porque acá está como pensando la agenda
del próximo texto que tenemos para analizar. Entonces, en la sociedad, el problema es el conocimiento del otro, ¿sí? Cómo detectar rasgos de la racionalidad. Y acá aparece, bueno, la idea de actividad según conceptos o fines, la libertad, la comprensión de la acción libre y la definición de la sociedad como acción recíproca según conceptos. El ser humano entonces tiene un impulso y un destino social y está impulsado entonces a un perfeccionamiento a través de la sociabilidad. Y esto implica reciprocidad con el otro, no subordinación, no dominación, no esclavitud. Y entonces es muy importante la consideración del otro como un ser libre y no como una cosa. Entonces, la meta última, el fin final inalcanzable, es la perfección o la unidad última, pero que, como decimos, al ser inalcanzable, lo que implica es un proceso de perfectibilidad o de perfeccionamiento, un transitivo, digamos así, que no tiene un cierre. Y en ese sentido, es cierto que la cultura cobra una enorme importancia, entendida ahora nuevamente como un dar y recibir, muy similar a lo que planteaba en la reivindicación. Y al mismo tiempo también cobra mucha importancia el tema de la educación. Y acá tenemos una idea que va a decir Fichte que es sublime, aunque quizás la metáfora que utiliza no sea la más feliz de todas, ¿no? Quizás. Veamos entonces el cierre de esta segunda lección y después voy a mencionar otro pasaje. Dice en el último párrafo de la página 83, para cumplir este destino y hacerlo cada vez mejor. Claro, acá el tema para alcanzar, ¿no? Porque la traducción es para alcanzar este destino. Con lo cual, ojo, ¿qué es inalcanzable y qué es alcanzable? Porque si no, el argumento por lo inalcanzable lo que tiene como riesgo es de prometer y prometer y prometer y postergar simultáneamente una vida mejor, pero en otra vida. Y Fichte es muy reacio, rechaza tajantemente esa idea del sacrificio de la vida actual en pos de una vida futura. Entonces tiene que insistir en que hay un camino hacia eso y ese punto de partida de ese camino es alcanzable, ¿no? Si no, queda todo como una promesa que se diluye largamente. Bien, entonces, y esto va a ser otro problema importante en el destino del hombre. Para cumplir este destino y hacerlo cada vez mejor, o sea, no solo es alcanzable, sino para alcanzarte, tendría que decir este destino y hacerlo cada vez mejor, sino que además es mejorable. Es muy interesante. Necesitamos una habilidad que es adquirida e incrementada solo por la cultura. Esta habilidad posee una doble vertiente, ¿no? La habilidad para dar o para actuar sobre los otros en cuanto a seres libres y la capacidad para recibir o para sacar el mejor partido posible, ¿no? Para aprovechar las acciones de los otros sobre nosotros. De cada una de ellas en particular hablaremos en el lugar apropiado, que es más adelante, en la lección 3. Hemos de procurar especialmente conservar la segunda. Raramente es alguien tan perfecto que no pueda ser educado por otro, al menos en algún aspecto. Ven como acá cultura y educación van claramente de la mano. Y ya en el párrafo siguiente de la página 85 dice: conozco pocas ideas más sublimes
que la idea de esta influencia universal de todo el género humano sobre sí mismo, de esta vida y de este esfuerzo incesantes, de esta afanosa rivalidad en dar y recibir lo más noble de lo que pueda ser partícipe el hombre. Y acá viene la metáfora poco feliz porque remite como algo mecánico, ¿no? Este engranaje universal de incontables ruedas cuyo motor común es la libertad. Bueno, y de la bella armonía que resulta de todo ello, ¿no? Quien quiera que seas, puede decir cada uno de vosotros, tú, por el solo hecho de poseer un rostro humano, tema que también aparece en el derecho natural, eres un miembro de esta gran comunidad. Salté un poco, dice, nadie que porte en su frente la impronta de la razón, por ruda que sea su expresión, existe para mí en vano. Insisto en esto porque, claro, uno podría decir, bueno, solo vale para el europeo blanco todo esto del reconocimiento. No, no. Y hay un pasaje que no entró en el texto, está un poco más adelante en la lección 3, que también apela a una suerte, digamos, de metáfora, pero de descripción de esta idea sublime que presenta acá, no ya como un engranaje, aunque sí engranaje en el sentido de esto que vamos a ver acá, ¿no? Página 103, segundo párrafo, dice, edito un poco, vemos que existe una asociación en la cual, acá asociación no es la traducción más feliz, es un entrelazamiento, un enlace, ¿no? En el cual nadie puede trabajar en provecho propio sin trabajar al mismo tiempo para todos los demás, ni trabajar para los demás sin trabajar para sí mismo, siendo la prosperidad de un miembro la prosperidad de todos, y el perjuicio de uno el perjuicio de todos. Espectáculo, ¿no? Idea sublime, decíamos antes, espectáculo que la armonía que descubrimos entre la más extrema diversidad, espectáculo que, por la armonía que descubrimos entre la más extrema diversidad, nos complace íntimamente y exalta poderosamente nuestro espíritu. Bien. Es decir, hay una mirada de lo social orgánico, colaborando, contribuyendo, dando y recibiendo mutuamente, y eso es un espectáculo, una idea sublime, cómo estamos engranados en el sentido de que nos necesitamos mutuamente, nos ayudamos unos a otros. Bien. Y en ese sentido, vamos a ver que empieza a perfilarse, sumando todos estos aspectos, podríamos decir, una cierta idea de antropología filosófica. Pero por lo pronto tenemos esto, ¿no? Esta idea de colaboración, de coordinación, de vínculo, de aprendizaje. También en esta tercera lección, antes de este pasaje, lo que dice Fichte, bueno, es que uno en realidad, justamente gracias al conocimiento que se acumula, que se transmite de generación en generación, cada ser humano que nace no empieza de cero, sino que se inscribe en toda una tradición de pensar, de actuar, de transformar la realidad, que le permite ya saber un montón de cosas y no tener que volver a experimentar toda la evolución de la humanidad, ¿no? Entonces, gracias a esa perfectibilidad, gracias a ese poder incorporar conocimientos pasados e incluso mejorarlos, es que el ser humano va transitando, digamos, la realización de su destino en condiciones que podríamos decir van mejorando paulatinamente, aunque esto no implica necesariamente un desarrollo mecánico, ¿no? Pero sí hay como un entrelazamiento necesario, ¿no? Un dar y recibir. Y ese es el trabajo de la cultura, el silencioso trabajo de la cultura que
generación tras generación se va articulando, se va reformulando, reconfigurando, pero al mismo tiempo creciendo, ¿no? Bueno, entramos en la tercera de las fuentes, el fundamento del derecho natural, ¿no? De 1796-97. Primero una breve presentación, algunos aspectos a tener en cuenta. Esta década del 90, ¿no? La última década del siglo XVIII, está marcada por la efervescencia de la temática jurídica, digamos así. Uno podría decir quizás también inspirada en la Revolución Francesa, puede ser. Pero el tema del derecho empieza a ser el tema, o uno de los grandes temas, e incluso, por ejemplo, Schelling va a publicar la nueva deducción del derecho natural justo antes que Fichte, y poco después que esta obra de Fichte, Kant publica la Metafísica de las Costumbres, o sea que, y venía de publicar Para la Paz Perpetua, de modo que la temática del derecho está muy fuertemente presente, hay muchos tratados de derecho natural circulando en esta época. Podemos decir que esta obra de Fichte, El Fundamento del Derecho Natural, es la primera palabra del filósofo sobre el tema del derecho, ¿no? Es decir, no es la primera palabra sobre lo social, que ya hemos visto, aparece en obras como La Reivindicación o Las Lecciones sobre el Destino del Sabio, que van a ser retomadas algunas cuestiones acá, pero donde aparecía justamente una tensión entre individualismo, intersubjetividad, armonía social. En base a esa pregunta que formulábamos al comienzo de la reivindicación, ¿no? Es decir, ¿qué mirada tiene Fichte acerca de las instituciones y acerca de lo social? Podemos decir que el fundamento del derecho natural, aunque retoma cuestiones que aparecían en esas obras, ofrece matices, se separa, tematiza cosas de otra manera, ¿no? Entonces podríamos ver que hay un desplazamiento en la forma de tratar estos asuntos, individualidad, intersubjetividad, armonía social. El fundamento del derecho natural tiene un subtítulo, y esto también es importante tener en cuenta, que es según los principios de la doctrina de la ciencia. Ese es el subtítulo o el título completo, fundamento del derecho natural según los principios de la doctrina de la ciencia. Claro, veíamos en la clase presencial pasada que doctrina de las ciencias hay muchas. Exposición de los principios, quizás la más explícita y evidente es la de 1794. Entonces la cuestión ahí es cómo se conecta el derecho natural con la exposición de 1794. Básicamente, ¿no? Es decir, cuáles son los principios, cómo se aplican al derecho. Básicamente porque la exposición de 1794, el fundamento de toda la doctrina de la ciencia, parte, como hemos señalado, del yo absoluto. Mientras que esta obra, el fundamento del derecho natural, tiene como punto de partida el ser racional finito. Con lo cual parecía ser dos puntos de partida completamente diferentes. Entonces el asunto es cómo se compatibilizan. Y una clave que señalamos también en la clase presencial está en echar un ojo a la doctrina de la ciencia Nova Método, que como dijimos es una reelaboración que hace Fichte de su propio sistema. Y esa reelaboración no solo es contemporánea, sino que también es estilísticamente mucho más cercana al derecho natural. Otra cosa que hay que tener en cuenta y que es importante y que nos va a llevar un poco
un rodeo, digamos, por estas cuestiones, es que hay, por supuesto, muchas interpretaciones sobre el derecho natural de Fichte, pero sobre todo, y esto es lo que hay que tener cuidado, mucha parcialización. Es decir, se toman partes de la obra, se analizan, se discuten, y como si esa parte fuera separable del conjunto. Y la verdad, nosotros vamos a hacer algo por el estilo, ¿sí? Pero con mucho cuidado y tratando de reponer el lugar que el recorte que hacemos ocupa en la obra. ¿Y cuál es el problema de la parcialización en particular en esta obra? Que a diferencia de las otras fuentes, comenzamos y cortamos, pero más o menos comenzamos desde el principio, pero además cortamos con un sentido de panorama, ¿no? En este caso extraemos justo una parte que está en el medio, digamos así, del derecho natural. Entonces uno podría decir, pero esto es artificial, como más forzado. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema de extraer una parte y de aislarla de una obra, en este caso en particular, tiene un aditamento importante, que es que el Fichte procede problemáticamente, ¿no? Es decir, plantea un problema del ser racional finito y las condiciones de la autoconciencia y retrocede sistemáticamente en esas condiciones. Entonces, ese modo de proceder hace que lo que parezca en un primer momento una solución, en realidad es solo una solución parcial. Y con el correr de la argumentación y del desarrollo, esa mirada parcial se va reconfigurando. Con lo cual, tendríamos que tener una mirada más orgánica, porque lo que viene después resignifica lo que aparece antes. Esto es muy hegeliano, pero en esta obra de Fichte está muy presente. Entonces hay que tener ese cuidado sobre todo, no tanto en la lectura que vamos a hacer nosotros, sino en qué dicen los comentadores respecto a esta obra. Porque generalmente, insisto, recortan sin marcar justamente lo problemático de ese recorte, que es extraer una parte como si fuera el todo. Bien, y ahora en este punto voy a recomendar, en este punto y en el que sigue, tener, al igual también con el destino del hombre, tener en cuenta el índice que colocamos al comienzo, porque eso nos va a permitir orientarnos bien en la estructura de la obra, ¿sí? Y que vamos a comentar y vamos a presentar. Así que tengan presente ese índice que está ahí al comienzo del PDF. La obra se divide en dos partes, dos grandes partes. Tenemos por un lado esa primera parte publicada en 1796, que corresponde a lo que podríamos llamar la doctrina del derecho, y una segunda parte titulada Derecho Natural Aplicado, que se publica por separado y al año siguiente, en 1797. Voy a tratar de ser lo más prolijo posible en esta reconstrucción. Si ustedes tienen el índice que aparece al comienzo del libro, de la traducción que usamos, que es la de Faustino Oncina Coest con José Luis Villacañas y Manuel Ramos, si tienen ahí adelante el índice van a poder seguir lo que estoy diciendo. Por supuesto el texto tiene un largo estudio introductorio de José Luis Villacañas de 100 páginas, y después, en la página 8 y 9,
está el índice con la primera parte de 1796 y la segunda parte o derecho natural aplicado de 1797. Vamos a hablar un poco entonces de la estructura de la primera parte, que es donde está lo que hemos seleccionado, que son concretamente los parágrafos 5 y 6. La primera parte consta de una introducción, que también tiene 3 partes. Una introducción que es muy buena, podríamos haberla incluido, pero bueno, vamos tratando de recortar el texto. Es muy buena porque ya en el primer párrafo de esa introducción Fichte establece un montón de conceptos claves que nos remiten a la doctrina de la ciencia, acerca de la racionalidad. Y en los siguientes va a ir presentando mucha de la argumentación que va a aparecer en el desarrollo. Incluso el tercero del apartado de la introducción es muy interesante porque, si bien hace una referencia a Kant y particularmente a la paz perpetua, también sobre el cierre de esa introducción hay como un resumen muy sintético, pero muy representativo al mismo tiempo, de todo el desarrollo de la obra. Así que se puede revisar. Luego, yendo ya a la estructura, también se divide en 3 partes esta primera parte, o como le llama acá, secciones. Primera sección, deducción del concepto de derecho. Segunda sección, deducción de la aplicabilidad del concepto de derecho. Tercera sección, aplicación sistemática del concepto de derecho. O sea, el concepto de derecho es el hilo temático de todo este desarrollo. La primera parte se ocupa del concepto en sí. La segunda de la aplicabilidad. Y ahí es donde tenemos que prestar atención. Y la tercera de la aplicación sistemática. Dicho simplificadamente, la primera parte Fichte presenta la intersubjetividad, la teoría del reconocimiento, la exhortación. Vamos ahora igual a profundizar un poquito más sobre eso. En la segunda aparece toda la temática del cuerpo propio, la influencia recíproca y la conformación de una comunidad de seres libres e iguales. Y eso demuestra la aplicabilidad del concepto de derecho. Demuestra que cómo se va a ir determinando, su determinabilidad. Mientras que la tercera sería el desarrollo más clásico de la filosofía política, ¿no? Estado de naturaleza, derecho originario, conflicto, voluntad, realización de la voluntad a través de la propiedad, conflicto, coacción, resolución de ese conflicto infinito a partir de una institución común, el Estado. Estas 3 partes no hay que leerlas en un sentido hegeliano del término, digamos, como una primera parte, su contraposición y su solución final, sino que hay que leerlos como procesos de concretización, digamos, paulatina del concepto de derecho. Partimos de una abstracción, mostramos cómo esa abstracción puede ser aplicable y mostramos finalmente cómo se aplica, diría Fichte. Pasamos una fórmula muy típica de la doctrina de la ciencia, pasamos de la determinabilidad del concepto a la determinación. Ese es el sentido. Entonces estamos siempre hablando de lo mismo, solo que desde diferentes lugares. Un lugar más abstracto, un lugar más concreto y la concreción plena. Dicho todo esto, con un sentido más pedagógico explicativo. Ahora, centrémonos un poco en la primera parte, la que antecede, ¿sí? La que antecede a la que tenemos para leer. Bueno, esta primera parte, como decíamos, Fichte parte del ser racional finito
que no puede no ponerse sino con una actividad causal o efectual, ¿no? Una Wirksamkeit. Es una actividad transformativa, ¿sí? En el sentido que veníamos viendo también, o que señalamos, no es que veníamos viendo en el destino del sabio. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano, el ser racional finito, mejor dicho, es libre, pero al mismo tiempo limitado. Es libre porque tiene querer, tiene espontaneidad, pero al mismo tiempo es limitado porque tiene una actividad objetiva, que es justamente el conocimiento, ¿no? El conocer el mundo, conocer los objetos. Y entonces, quiere y conoce, como decíamos en la reivindicación. Conoce significa, parágrafo 2, que hay un mundo sensible. Y ese mundo sensible se presenta como limitación, como sistema de objetos referidos al yo. Hay una materialidad desde el punto de vista del límite, ¿no? Es decir, hay un límite, hay una materialidad y eso marca un límite a la actividad. Ahora, parágrafo 3, el ser racional finito que se pone a sí mismo supone que también esa misma actividad tiene que estar en otros seres racionales finitos. O sea, pero fíjense cómo está formulado, lo pueden ver en el índice, justamente, del parágrafo 3, segundo teorema sería. No puede atribuirse, ven que está retrocediendo, no puede hacer lo que hacía en el parágrafo 1 sin suponer al mismo tiempo otros seres racionales finitos con la misma actividad causal, transformadora, efectual, etc. Y entonces acá se instala directamente en la temática del reconocimiento. Es decir, la autoconciencia funciona, me puedo reconocer como yo, básicamente porque hay un otro, que me exhorta, me llama, me interpela, ¿no? Y apela a mi racionalidad. Y gracias a eso soy consciente de mí mismo, y puedo pensarme y responder libremente. Es decir, la racionalidad es una instancia compartida que se activa a partir de la exhortación del otro. Es decir, a partir de la interacción. Esa activación igualmente se hace en primera persona. El otro no puede pensar, sustituir mi pensar, mi autoactividad, pero sí puede incitarla y justamente eso se logra a partir del llamado, exhortación, interpelación, invitación, lo que ustedes quieran. Con lo cual, esto que aparecía como un ser racional finito, aislado, separado, con actividad y qué sé yo, en realidad es el resultado de una interacción, gracias a la cual, el ser racional finito puede pensarse a sí mismo. ¿Sí? O sea, si no hubiera un otro, no habría sí mismo. Y esto se ve muy claro, corolario del parágrafo 3, en la educación y el lenguaje. Y en el 4, o sea, el inmediatamente anterior al que tenemos para leer, el ser racional finito solo puede admitirse como tal si admite otros seres racionales finitos, sus pares, con los que mantiene una relación. Una relación que es una relación jurídica, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el ser racional finito solo puede reconocerse como un ser libre si al mismo tiempo admite otros seres libres con los que mantiene una relación jurídica. Una relación determinada que se llama relación jurídica. ¿Y en qué consiste esa relación jurídica? En que establecemos un trato igual y racional. O sea, un trato racional e igual.
¿Qué quiere decir eso? Que si el otro me interpela, automáticamente por la exhortación, soy consciente de que es un ser racional y que está apelando a mi racionalidad. Esa exhortación va dirigida a la racionalidad. Entonces se establece instantáneamente una reciprocidad. Que claro, que implica desde un punto de vista moral, pero no político, un reconocimiento inmediato del otro como como un ser racional jurídico, finito y jurídico, como una persona. Ahora, que yo no quiera eso, o que el otro no quiera, y quiera utilizar la fuerza y romper esa reciprocidad y establecer una relación de explotación, colonización o dominación, eso en realidad es un desvirtuar la relación o es un negar la relación. Y puede pasar desde el punto de vista de la fuerza, puede pasar desde el punto de vista político, puede incluso establecer un punto de vista jurídico, pero desde el punto de vista moral presupone necesariamente un reconocimiento, una reciprocidad que después niega los hechos. O sea, racionalmente sabe que es un ser racional, sabe que es un igual, pero lo que hace es buscar la manera de doblegar esa igualdad, subsumirla a través de la fuerza, romperla a través de la fuerza. Y esto es muy interesante porque desde el punto de vista conceptual nos traslada a muchas cuestiones, ¿no? Cuestiones como la justificación de la esclavitud, cuestiones como la justificación de la supuesta inferioridad de género. Hay varios puntos acá. Si hay un reconocimiento de reciprocidad, todo lo que implique explotación, dominación, sujeción, etc., en realidad está negando esa racionalidad previa. Y justamente por eso no podemos quedarnos solamente en un punto de vista moral, sino que jurídicamente tendremos que resolver ese problema desde un punto de vista político, ¿no? Pero en principio el reconocimiento funciona muy bien. Bien, y entramos acá entonces, finalmente, en el parágrafo 5, 6, o sea, en la segunda parte de esta primera parte, la aplicabilidad, y podríamos decir que en el parágrafo 5 el tema es el cuerpo propio, ¿no? El cuerpo propio como un cuerpo vivido, un cuerpo sentido, y como la singularización del ser racional finito. Ahora sí podemos decir que es un individuo, es una persona, porque efectivamente cuando tiene un cuerpo propio es este o aquel, ¿no? Y ya está clarísimo que el proceso de determinación se empieza realmente a alcanzar cierto nivel de concreción. Pero además, y acá vuelve de nuevo, ¿no? O sea, parte de el parágrafo 5 sería como el equivalente del 1, digamos, de la primera parte, pero al mismo tiempo se da esta vuelta de tuerca, ¿no? De la influencia recíproca, parágrafo 6, en el sentido de que necesariamente ese cuerpo está en un, digamos, en un entramado de influencias. Y gracias a esas influencias es que ese cuerpo puede decir yo. Si no, no podría reconocerse como un yo. Bueno, el parágrafo 6 es bastante extenso, no lo vamos a comentar. Simplemente señalar que en determinados momentos hay como dos tipos de productos, señala Fichte, dos tipos de organización de un complejo, ¿no? Es muy interesante. Está el producto técnico artificial, donde las partes son autónomas, entonces ahí aparecería ese mecanismo, ese engranaje del que hablábamos hace un rato, del destino del sabio, y está el producto natural organizado, donde las partes no se pueden separar porque están entramadas de manera vital. Y la pregunta sería, ¿cómo sería el cuerpo social dentro de estas dos metáforas?
Entonces tenemos el producto técnico artificial y el producto natural organizado. Y en este contexto sí, ahora quiero entrar a leer un pasaje. El pasaje justo es el punto G del parágrafo 6, justo antes de los corolarios. Es un largo párrafo, lo voy a recortar un poco, pero es muy interesante, ¿no? Y acá entramos derecho justamente a la cuestión antropológica. No existiría en absoluto ninguna determinación de la articulación, está bien hablando de la articulación del cuerpo propio, sino solo una determinabilidad al infinito. No existiría ninguna formación del cuerpo, sino solo la capacidad de formación, la Bildsamkeit, ¿no? La formabilidad. Está mostrando la diferencia específica del ser humano respecto del animal, ¿no? No hay una determinación fija de la articulación, hay determinabilidad al infinito. No hay una formación última del cuerpo, sino formabilidad. En resumen, todos los animales están completamente acabados y terminados. El hombre está solo indicado y esbozado. Esto es muy interesante. Acá, bueno, de nuevo, entramos en un arco de antropología filosófica que va hacia atrás a Pico de la Mirándola, por ejemplo, ¿no? Y hacia adelante a Gehlen, por ejemplo. El observador racional no puede reunir las partes excepto en el concepto de su semejante. O sea, justamente, miren qué interesante, el ser humano se reconoce como ser humano gracias a que hay un otro que lo exhorta, interpela y lo piensa como un ser humano. Salteó un poco y dice, cualquier animal es lo que es, solo el hombre no es originariamente nada. ¿Se acuerdan que esto lo habíamos señalado en clase? Lo que él debe ser, tiene que llegar a serlo. Y ya que debe ser un ser para sí, tiene que llegar a serlo por sí mismo. La naturaleza ha completado todas sus obras. Solo del hombre retiró la mano y lo entregó de este modo a sí mismo. La capacidad de formación como tal es el carácter de la humanidad. Este tema después sigue durante todo el corolario. Hay el corolario o los corolarios del parágrafo 6 son muy interesantes. Hay mucho tema acá donde aparece justamente el tema del europeo blanco, el africano negro, el hombre adulto, también el niño, el fiel animal doméstico. ¿Eh? ¿Son todos seres racionales o no? Donde aparece, bueno, toda una cantidad de cosas muy interesantes para comentar. Y simplemente voy a leer el final de este parágrafo 6, cuando dice Fichte en el último párrafo del corolario, justo antes del 7, todo esto, es lo que fuerza a cualquiera con semblante humano a reconocer y respetar por doquier la figura humana, esté ella meramente indicada y sea transferida solo por el, bueno, de nuevo con necesidad, o esté ya en cierto grado de perfeccionamiento, ¿no? Esto es muy similar a lo que leímos en el Destino del Sabio. La figura humana es necesariamente sagrada para el hombre. Bueno, tenemos acá ya también unos elementos de antropología filosófica muy sustanciosos para analizar. La cuestión sigue con la comunidad jurídica y demás, pero comunidades, seres libres y a la vez limitados, y todo el desarrollo de la temática más de filosofía política. Pero tenemos en estas poquitas páginas mucha sustancia para analizar que obviamente la vamos a dejar para las exposiciones orales y para estar con el texto ahí trabajando toda esta mirada de Fichte. Tengo algunos problemas para plantear respecto de esto que me gustaría que tengamos en cuenta. En primer lugar, respecto del parágrafo 5,
Uno podría preguntarse realmente si hay en Fichte una subordinación del cuerpo naturaleza al alma, espíritu, ¿no? En un sentido dualístico, cartesiano. ¿Hay realmente una subordinación del cuerpo o de la naturaleza al alma y espíritu en Fichte? Y podríamos hacer el ejercicio por la negativa, ¿no? O sea, ¿y qué pasaría con la libertad, con la voluntad, con la personalidad, si el cuerpo fuese algo menor, algo subordinado, secundario, sin importancia? ¿Realmente se podría realizar la libertad, la voluntad, la personalidad si el cuerpo no tuviera importancia? Ay, ay, ay. Acabamos de leer recién el tema de la formabilidad, ¿no? Bueno, ¿qué pasaría asimismo con la influencia, con el reconocimiento, con la exhortación, si no estuviera el cuerpo, si el cuerpo fuera no importa qué? Por lo cual lo que propongo es un poco cuestionar esa mirada dualística cartesiana que hace del cuerpo un lugar muy subordinada, ¿no? Cartesiano-platónica, si se quiere. Me parece que si se pensara eso realmente Fichte habría muchos problemas, se presentarían muchos problemas. Respecto al parágrafo 6, eh, la pregunta genérica sería ¿cómo opera la voluntad en la relación con el otro? ¿No? Entonces, y esto remite a otra serie de preguntas, problemas que están relacionados con este operar de la voluntad en la relación con el otro. Por un lado, la autolimitación supone una suerte de actividad suprimida, ¿no? ¿Qué es eso de actividad suprimida? ¿Es actividad o es pasividad? Por otro lado, si mi autoconciencia y libertad dependen de la influencia de otro, ¿cómo es que soy libre? ¿Qué sentido tendría ser libre acá? ¿Y por qué dice Fichte, antes de la influencia, dice, yo no soy en absoluto un yo? La otra pregunta respecto de cómo opera la voluntad de la relación con el otro es esta cuestión del producto natural organizado, ¿no? ¿Qué se asemejaría? ¿A qué se asemejaría el ser humano? ¿Se asemejaría más a una planta, a un animal? ¿Qué tipo de producto natural organizado está pensando acá? Y respecto de la formabilidad que leíamos recién, ¿no? Si el hombre es nada, ¿podemos decir que tiene esencia o naturaleza? ¿Qué sentido tendría pensar una esencia o naturaleza humana? Si está diciendo literalmente el ser humano es nada. Y respecto de esta comparación con los animales, ¿no? Esta idea de que los animales nacen completos, el ser humano nace completamente nudo o desnudo, sin nada y muy poco, con mucha incapacidad de valerse por sí mismo. Uno podría preguntarse, ¿hay una sabia autolimitación de la naturaleza para dar lugar a la cultura o a lo humano? ¿Hay una sabia autolimitación de la naturaleza? Problemática la pregunta ya en su misma formulación. Respecto a los corolarios, estaría bueno ese pasaje que señalé, el segundo párrafo del corolario, y realmente analizar hasta dónde llega el reconocimiento del otro y si incluye al negro, al niño, al animal doméstico. Sería bueno preguntarse eso. ¿Qué dice Fichte ahí más allá de la pregunta genérica, retórica, qué sé yo? Y por último, tuvo una serie de rasgos empíricos, descriptivos de la figura humana que aparecen en el corolario, como el ojo espiritual, el ojo, la boca, el rostro. La cuestión es, ¿responden a la pregunta por la especificidad del ser humano? ¿Esos rasgos empíricos o no? Bueno, son todas preguntas, problemas que se pueden plantear a la lectura del fundamento del derecho natural. Bueno, y llegamos finalmente al último de los textos de esta presentación, de los textos de Fichte, El destino del hombre de 1800.
Algunas cuestiones sobre esta obra. Tenemos que decir que el tema del destino del hombre, ¿no? Bestimmung des Menschen, es un tema muy popular de la segunda mitad del siglo XVIII en Alemania, básicamente a partir de la obra de Spalding aproximadamente en 1748, que publicó un texto llamado Consideración sobre el destino del hombre. Claro, el tema es esta Bestimmung, ¿no? Que se traduce por destino, también se puede traducir por determinación. Y entonces, y en su raíz contiene esta idea de la voz, del llamado, de la vocación, ¿no? Entonces, la idea que está detrás de esta palabra, supuestamente, es que el hombre hace su destino. No es que tiene un destino prefijado, ¿no? Sino que se hace al andar. Y entonces, en este sentido, no está predeterminado, sino que destino tiene un sentido de un nacer. Sería compatible con un nacer. Ya hablamos del destino del sabio de 1794, que ya hablamos también, dijimos que hay otras vueltas de Fichte sobre la cuestión del sabio, de cómo se puede comprometer socialmente a una transformación de la sociedad, ¿no? En vista a su conocimiento de la misma, pero también de la teoría y del más allá, ¿no? Hacia dónde tiene que ir esa sociedad, en qué sentido, en qué orientación hay que transformarla, ¿no? Cómo se puede fomentar ese mejoramiento o esa perfectibilidad. Y en ese sentido hay un compromiso muy fuerte del sabio, del intelectual con esa sociedad. En el caso del destino del hombre, como señalamos también, es justamente 1800 un año donde Fichte ha pasado de la rapidísima popularidad a la desgracia más terrible. Bueno, se ha ido de hiena, ¿no? Con esta ambigüedad que señalamos en clase, se ha desatado la disputa del ateísmo, ha sido acusado de ateo. Sobre la disputa del ateísmo hay un libro publicado por Jacinto Rivera de Rosales y Oscar Cubo, que se titula justamente así, La polémica sobre el ateísmo, Fichte y su época, publicado en Dickinson, Madrid, 2009, si no me equivoco, donde están los textos de Fichte, el texto que desencadena los textos de Fichte sobre religión, y también un gran estudio introductorio y varios artículos comentando justamente esta etapa particular. La disputa del ateísmo complica muchísimo las cosas en Fichte. Se suma a esto, como señalábamos en clase, la desautorización de Kant y este estar sin rumbo, ¿no? No sabe a dónde ir, no sabe cómo obtener sus ingresos. El destino del hombre es de alguna manera una exposición popular de Fichte. Es uno de los pocos textos. Dijimos que el segundo Fichte no va a publicar la doctrina de la ciencia, pero sí va a hacer exposiciones populares como esta y otras más que se publican. Y podemos decir que claramente este destino del hombre está entre el primer Fichte y el segundo Fichte, ¿no? Lo que se suele llamar el Fichte de Viena y el Fichte de Berlín, o entre un pensamiento más trascendental en la línea kantiana y un pensamiento más especulativo, ¿no? Donde Fichte se anima justamente a hablar de lo absoluto, a hablar del ser, a hablar de cosas que supuestamente no se podían hablar. Y como dice un personaje importante de esta obra que también contribuyó a su desgracia, a la desgracia de Fichte, que es Jacobi, Fichte se animó a profanar lo absoluto.
Bien. Vamos a hablar entonces también acá de la estructura de la obra, porque nuevamente tenemos un extracto, y entonces vamos a reponer un poco cómo se compone. Tienen el índice al comienzo y ahí pueden mirar justamente. El destino del hombre está dividido en 3 libros. Un primer libro que se titula Duda, un segundo que se titula Saber, o bueno, acá traducen por conocimiento, y un tercer libro que se puede titular Fe o Creencia. El primer libro empieza Fichte con toda una serie de preguntas existenciales. ¿Qué soy? ¿Cuál es mi destino? Y pareciera que soy parte, ¿no?, del universo, de la naturaleza, de una cadena que está en devenir. Pero también soy pensante, soy una fuerza pensante. Y la cuestión es si estoy determinado o por la naturaleza o por la libertad. Y en el caso de que esté determinado por la libertad, por la conciencia o por la voluntad, también estoy limitado por otros individuos, por otros, justamente, pero con los cuales conformo una comunidad, una unidad. Entonces el primer libro igualmente termina dudoso, ¿no? Bajo la duda de ¿soy libre o soy un resultado de las fuerzas de la naturaleza? El segundo libro, que se titula Saber o Conocimiento, es un diálogo entre dos personajes, un yo que no es Fichte y el espíritu. Esta idea de espíritu hablando es indudablemente un guiño a Jacobi. Y este espíritu le hace entender al yo que la autoconciencia está a la base de la conciencia. Pero al mismo tiempo, cuando tiene que analizar el conocimiento y su fundamentación, no termina de decidirse. Entonces, esto que es el análisis del conocimiento en su configuración teórica requiere un tercer momento, el momento del fe o creencia, que es la revelación del momento fundante de la teoría, que es la práctica. Y en este sentido, el pasaje a la práctica, de la teoría a la práctica, es muy similar a el pasaje que veíamos en el fundamento de 1794. ¿No? Esa estructura es muy similar. La práctica lo que revela entonces es justamente que el destino del hombre no consiste solamente en conocer, sino en actuar, y que el conocer también es una forma de acción. Y entramos acá en el libro 3, del cual tenemos para leer el segundo apartado. En el primero, en el apartado primero, va a recapitular lo que venía diciendo en el libro 2. El conocimiento es para la acción, ¿no? Y en primer lugar está la libertad o autoactividad. Y va a reivindicar sobre el final del primer apartado la primacía de la razón práctica. Y acá entramos ya en los temas específicos del destino del hombre, de la parte seleccionada. Empieza Fichte hablando de la acción, la producción de un estado futuro, hace toda una crítica al mundo actual, muy interesante. Hay toda una relación entre hombre y naturaleza, voy mencionando los temas, pero no los vamos a profundizar para no extendernos demasiado. Hay toda una relación hombre-naturaleza, pero el problema para Fichte no estaría en la naturaleza, sino que los mayores peligros y trastornos provienen de la libertad y del ser humano, ¿no? Es decir, aparece esta idea, este momento hobbesiano muy fuerte, donde el hombre es enemigo del hombre.
Y bueno, pone varios ejemplos: las hordas salvajes, los pueblos en guerra, la conquista y la aniquilación, los estados donde predomina la astucia y la fuerza, los malos que se asocian entre sí para beneficiarse, en fin. Y esto pareciera repetirse eternamente, pero Fichte dice no, no. Esto no se puede repetir eternamente, y acá aparece la idea del destino, de la historia, de la cultura, del progreso de la humanidad, de la unidad de fuerzas, unidad y coordinación de fuerzas, esa metáfora que veníamos señalando en el destino del sabio. Pero hay una distinción entre los estados fácticos, reales o existentes, podemos decir, donde hay estamentos dominantes que buscan ampliar sus privilegios, y eso no tiene límites, salvo que la opresión se vuelva insoportable y los que se perjudican de esos privilegios reaccionen, ¿no? Los oprimidos se rebelen y exijan igualdad. Y esto lleve a otro tipo de estado, que es un estado justo o verdadero, que logre la paz interior y exterior, ¿no? Pacificador. Entonces hay dos tipos de estado que hay que distinguir cuidadosamente acá. Y estos estados verdaderos, bueno, resuelven mágicamente lo que los estados reales potenciaban, ¿no? Los conflictos, la rivalidad, la invasión, etc. Y es en este punto donde hay un pasaje, bueno, esta caracterización del estado verdadero, hay un pasaje muy interesante que vamos a leer. Vamos a la página 152, donde Fichte dice, a ver por dónde empezamos, bueno, más o menos unas 10 líneas: y de este modo sobre el terreno así labrado prosperará el bien, una vez que ningún propósito egoísta logre ya dividir a los hombres y consumir sus fuerzas en luchas internas. No les quedará a esto sino dirigir su energía unida contra el único enemigo común que subsiste en la naturaleza hostil y salvaje. Ojo, ¿qué quiere decir acá naturaleza hostil y salvaje? Porque no es tan, o sea, va cambiando el significado de naturaleza. Bueno, no enfrentados ya por intereses privados, se coligarán todos necesariamente hacia un mismo fin común. Y así surgirá un cuerpo vivificado por un único espíritu y un único amor. Todo perjuicio para un individuo, dado que no puede ser ya beneficio para otro, es ahora perjuicio para el conjunto entero y para cada uno de sus miembros. Y en cada uno de ellos se siente con el mismo dolor y se subsana con la misma diligencia. Todo progreso que hace un individuo lo hace la naturaleza humana entera. Ahí donde una constitución ha destruido el pequeño y angosto yo de la persona, cada uno ama a todos los demás verdaderamente como a sí mismo, como una parte constitutiva del gran yo, que es ahora el objeto único de su amor, etc. Este gran yo, como se darán cuenta, tiene mucha familiaridad con el otro pasaje que leímos en su momento respecto de el destino del sabio. Y finalmente, atención con cómo termina este apartado 2 respecto de la vida terrenal, ¿no? ¿Fin realizable o fin inalcanzable? Importante dato a tener en cuenta lo que aparece al final de este texto. Después la cosa sigue con los apartados 3 y 4, se pone Fichte mucho más especulativo. No vamos a entrar en eso, pero sí decir algo último respecto de qué problemas vemos que aparecen acá en esta obra. Bueno, un primer problema que podríamos plantear es por qué tiene que haber un destino, ¿no? ¿Por qué tiene que haber un destino para el ser humano? Un segundo problema es qué concepción o qué concepciones
de la naturaleza presenta Fichte y si son coherentes, son variaciones de una misma concepción o son concepciones realmente diferentes que no se pueden unificar. Y en ese sentido, ¿hay una o hay varias concepciones acerca del ser humano? ¿Es una y la misma que se repite con algunas variaciones o son diferentes y no se pueden unificar? Sería una pregunta importante para hacerse en la lectura de este texto. También cabe preguntarse cómo se desarrolla la cultura, la historia. ¿Se desarrolla autónomamente? ¿Se desarrolla desde adentro? ¿O se desarrolla desde afuera, por ejemplo, a través de conquista y colonización? Bien, otra pregunta que podemos hacernos en base a la distinción entre los estados reales, fácticos o existentes y los estados justos, racionales o verdaderos, es por qué los primeros tendrían que devenir como los segundos. ¿Por qué el estado real tendría que devenir estado verdadero, justo o racional? También cabe preguntarse qué significa este gran yo, este pasaje que leímos recién, y cómo entraría en juego en ese caso la libertad individual en ese gran yo. ¿Qué tipo de relación está suponiendo Fichte respecto de los individuos? Y finalmente, respecto del último pasaje que señalamos al pasar, cabe preguntarse, ¿es importante que este fin, el gran yo, el estado justo, sea alcanzable en esta vida terrenal o no es importante? Solo importa la vida ultraterrenal. Bueno, son temas para preguntarse, para problematizar y para analizar con la lectura de los textos en mano. Hecha esta breve, graciosamente breve presentación, la próxima clase vamos a hacer una presentación de la vida y obra de Schelling y esa clase va a ser presencial y la otra también virtual vamos a tratar de hacer esto mismo con las fuentes seleccionadas de Schelling. Muchas gracias por llegar hasta acá.